Hola, soy Asun, una de las profesoras de tu curso. ¿Has oído hablar del Defensor del Pueblo? No es solo una figura que tengas que estudiar en tu oposición, sino que es una institución en funcionamiento que como ciudadano, y no solo como opositor, es necesario que conozcas. En la clase de hoy vamos a hablar de esta institución. En concreto, vamos a conocer su regulación jurídica y a analizar su composición, designación, nombramiento y causas de cese. Comenzamos viendo su regulación jurídica y partimos de la Constitución, en concreto del artículo 54, que nos dice que una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en este título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Por lo tanto, vemos cómo el artículo 54 de la Constitución, además de definirnos al Defensor del Pueblo y ya anunciarnos sus competencias, nos remite para su regulación propia a una ley orgánica, que es la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril. Si nos vamos al artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1981, nos dice que el Defensor del Pueblo es el alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas, para la defensa de los derechos comprendidos en el título 1 de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Ejercerá las funciones que le encomiende la Constitución y la presente ley. ¿Te das cuenta de que dicen prácticamente lo mismo? Ambos preceptos nos lo definen como un alto comisionado de las Cortes Generales. ¿Qué es esto? Significa que ejerce unas funciones en forma de comisión, es decir, es nombrado para desarrollar un trabajo concreto, del cual debe dar cuenta a las Cortes Generales. El Defensor del Pueblo recibe de las Cortes Generales este encargo de proteger y defender los derechos de los ciudadanos reconocidos en el texto constitucional, en concreto, los derechos comprendidos en el título 1 de la Constitución, y es designado por ellas con este fin. Para cumplir su objetivo, puede supervisar la actividad de la Administración, luego veremos cómo, y va a dar cuenta de su actuación a las Cortes Generales. Vamos a ver ahora su composición. La institución del Defensor del Pueblo, según establece su ley orgánica, estará compuesta por el Defensor del Pueblo, 2 adjuntos y unos asesores. Respecto a los adjuntos, como decíamos, son 2, y según lo establecido en el artículo 8, apartado primero de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, uno es el adjunto primero y otro el adjunto segundo, en los que el Defensor del Pueblo podrá delegar sus funciones y que le sustituirán por su orden en el ejercicio de las mismas en los supuestos de imposibilidad temporal y en los de cese. Respecto a los asesores, estos son designados libremente por el Defensor del Pueblo en el número necesario para el ejercicio de sus funciones. Vamos a ver cómo se designan y quiénes pueden ser. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo nos dice que podrá ser designado Defensor del Pueblo cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Estos son los 3 únicos requisitos que se piden: nacionalidad española, y ojo, porque no nos piden que sea de nacimiento, podría ser adquirida. También piden mayoría de edad, es decir, tiene que tener como mínimo 18 años, y por supuesto la persona en cuestión debe estar en pleno uso y disfrute de sus derechos civiles y políticos, es decir, no debe estar incapacitado ni inhabilitado. Vamos a ver ahora cómo se elige. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes Generales a través de un procedimiento más o menos complejo que vamos a explicar. En primer lugar, las Cortes designan una comisión mixta, Congreso-Senado, que es la encargada de proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo, adoptando sus acuerdos por mayoría simple. Dicha comisión se reúne cuando así lo acuerdan conjuntamente el presidente del Congreso y del Senado y, en todo caso, para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a Defensor del Pueblo. Una vez que consigue efectuar una propuesta, se entra en la segunda fase, constituida por la elección del defensor a través de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado. El artículo 2, apartado 4 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo regula que, propuesto el candidato o candidatos, se convocará en término no inferior a 10 días al Pleno del Congreso para que proceda a su elección. Será designado quien obtuviese una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado. En el caso de no alcanzarse la mayoría legalmente exigidas, bien en la primera votación del Congreso o en la segunda del Senado,
Volvemos a empezar. Fíjate en la presentación, en el recorrido de las flechas en azul más oscuro. Se inicia de nuevo el procedimiento, comenzando desde el inicio de las reuniones de la comisión mixta a los efectos de formular nuevas propuestas de candidato o candidatos en el plazo máximo de un mes. Se vuelve a votar y en este caso se exige mayoría de 3/5 del Congreso y bastaría con mayoría absoluta del Senado. Bien, pues ya hemos visto cómo se elige el defensor del pueblo, pero recordad que hemos dicho que junto al defensor del pueblo hay 2 adjuntos y unos asesores. ¿Quién y cómo se eligen estos? Bueno, pues según establece el artículo 8 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, los adjuntos son nombrados y separados por el propio defensor del pueblo, previa conformidad de las cámaras, es decir, de las Cortes Generales. Por ello, el artículo 2, apartado 6 de esta ley nos dice que, designado el defensor del pueblo, se reunirán de nuevo la comisión mixta Congreso-Senado para otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos que les sean propuestos por aquel. Tenemos que reunir los mismos requisitos que en el caso del defensor del pueblo, españoles, mayores de edad y encontrarse en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Respecto a los asesores, serán designados libremente por el defensor del pueblo los necesarios para el ejercicio de sus funciones. Su nombramiento se publica en el BOE. Vamos a ver ahora las causas de cese del defensor del pueblo. Las tenemos reguladas en el artículo 5 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo. Nos dice que cesará por las siguientes causas: por renuncia, por expiración del plazo de su nombramiento, por muerte o incapacidad sobrevenida, por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo, por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. Cuando se da alguna de estas circunstancias, el defensor del pueblo cesa. ¿Qué ocurre en estos momentos? Que se tiene que declarar la vacante, pero se hace de manera diferente según el motivo del cese. Si es por muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato del defensor del pueblo, la vacante en el cargo se declarará por el presidente del Congreso sin más. Por el resto de motivos de cese, la vacante no se declara sin más, sino que lo tiene que decidir las Cortes Generales, por mayoría de 3/5 de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. Una vez declarada la vacante, se tiene que iniciar el procedimiento para el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo, y hay un plazo de no más de un mes para ello. El procedimiento es el que hemos visto antes. ¿Qué ocurre mientras? El apartado 4 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo nos dice que en los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del defensor del pueblo, y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación, desempeñarán sus funciones interinamente en su propio orden los adjuntos del defensor del pueblo. Hemos visto los motivos de cese del defensor del pueblo, pero ¿qué ocurre con sus adjuntos y asesores? Según establece el artículo 36 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, los adjuntos y asesores cesarán automáticamente en el momento de la toma de posesión de un nuevo defensor del pueblo destinado por las Cortes. Y según establece el artículo 16 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Defensor del Pueblo, cesarán también por los mismos motivos que este, es decir, por renuncia, expiración del plazo de su nombramiento, muerte, incapacidad sobrevenida y por notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del cargo. Pero en este caso hay un matiz, y es que el cese exigirá una propuesta razonada del propio defensor del pueblo, que habrá de ser aprobada por la Comisión Mixta Congreso-Senado de acuerdo con el mismo procedimiento y mayoría requerida para otorgar la conformidad previa para su nombramiento, y con audiencia del interesado. Y por último, también es motivo de cese haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. Hasta aquí la clase de hoy. Hemos visto la composición, designación, nombramiento y causas de cese del defensor del pueblo, adjuntos y asesores del mismo. Si quieres más información sobre esta institución, así como conocer quién ostenta en la actualidad este cargo, te animamos a que consultes la web oficial Defensor del Pueblo. Por mi parte, nos vemos en la próxima clase. Un saludo.